Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que en este trimestre tenemos este tema muy importante que lleva por título El Evangelio según Pablo a los Corintios. Y durante esta semana, que ya estamos básicamente en la etapa final de esta semana, tenemos este tema muy interesante, el cual se titula Lecciones de la historia de Israel. Y vaya que hemos estado aprendiendo diferentes lecciones muy importantes y aunque pensamos que ya han pasado, realmente estamos viviendo en ellas. Pero ahora vamos a ir juntos para que recordemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra ya en 1 Corintios, capítulo 10, verso 11, y leemos de esta manera. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cada lección que hemos estado mirando aquí es una amonestación para nosotros y tiene una aplicación para este tiempo. Pero ahora quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que al estudiar su palabra pueda darnos su buen espíritu para que quede grabada en nuestras mentes, para que podamos obedecerle y para que podamos también comprender su voluntad. Quede con nosotros aquí, denos su buen espíritu y sus buenos ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título Un pueblo victorioso. Y nuestra primera pregunta nos dice así: describe la clave de la victoria a pesar de los desafíos que enfrentamos. Muy bien, esto es, ya hemos visto que tenemos varias dificultades durante esta lección. Ya hemos visto también que como pueblo estamos repitiendo algunas cosas del antiguo Israel también, si no es que todas. Pero a pesar de todas estas dificultades que el pueblo de Dios vive, ¿cuál es el secreto para obtener la victoria? Esto es lo que vamos a tratar de investigar en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, en el verso 17. Y ahí leemos de esta manera. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Notemos aquí una cosa importante. La Biblia dice que el dragón se aira, se enoja, se enfurece contra la mujer, pero va a hacer guerra contra la simiente de ella o el remanente de ella. Muy bien, solamente aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Muy bien, esto es lo que la Biblia nos dice, pero ¿qué más nos dice? Vamos a investigar un poco más. Vamos a leer aquí en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, y ahí vamos a leer el verso número 57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, Satanás, el diablo, Lucifer, va a hacer guerra contra los hijos de Dios. Pero gracias a Dios que Jesucristo nos da la victoria. ¿Cuál es el secreto entonces de la victoria para el pueblo de Dios, a pesar de todas las dificultades que enfrente? Tener a Jesucristo. Ahora vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable un poco más y vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice aquí. En el comentario bíblico adventista, en el tomo 7, en la página 983, dice así: el evangelio que debe ser predicado a todas las naciones, tribus, lenguas y a todos los pueblos, presenta la verdad en líneas claras que muestran que la obediencia es la condición para obtener la vida eterna. Cristo imparte su justicia a aquellos que le permiten que quite sus pecados. Tenemos con Cristo una deuda por la gracia que nos hace completos en Él. Esto es, la victoria viene como resultado de tener a Jesús. Con Jesús somos completos, pero Jesús pide que tú obedezcas su voluntad. Así que si nosotros tenemos a Jesús y obedecemos su voluntad, tenemos la victoria.
Muchas personas quieren tener a Jesús, pero no quieren seguir las palabras de Jesús. Muchas personas quieren interpretar las palabras de Jesús y entonces hacen que Jesús diga algo que jamás dijo. Pero Jesús es muy claro, dejó su palabra y entonces nosotros tenemos que estar estudiando constantemente su palabra. Cuando la estudiamos y la obedecemos, entonces tenemos la victoria, según lo que hemos leído, ¿cierto? Pero vamos a continuar y vamos a ver qué más nos dice. Así que leamos este siguiente párrafo. Palabras de vida del Gran Maestro en la página 133 nos explica de esta manera. No obstante los defectos del pueblo de Dios, Cristo no se aparta de los objetos de su cuidado. Tiene poder para cambiar sus vestiduras. Saca sus ropas contaminadas y pone sobre los que se arrepienten y creen su propio manto de justicia. Y escribe, perdonado, frente a sus nombres en los registros del cielo. Los confiesa como suyos ante el universo celestial. Su adversario, Satanás, queda desenmascarado como acusador y engañador. Dios hará justicia a sus elegidos. Es cierto que como personas tenemos defectos, es cierto que como personas somos débiles y podemos caer, pero también es cierto que Jesús tiene el poder de limpiarnos, de restaurarnos, de redimirnos. ¿Nos damos cuenta? Si nosotros estamos dispuestos a creer en Él y obedecer su voluntad. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Qué cualidades principales identificaron al pueblo de Dios? Entonces, el pueblo de Dios tiene dificultades, pero ya sabemos que la victoria está en Cristo Jesús. Pero ¿cuáles son las cualidades que identifican al pueblo de Dios? Bueno, vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable. Así que leamos lo que está escrito aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La Biblia presenta a un pueblo que vive de acuerdo a su voluntad, esto es, guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. No es un pueblo ficticio que no existe, no es un pueblo que pretende apenas hacer. La Biblia lo pone en términos muy claros. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Jesús o los mandamientos de Dios. No los que podrían guardar o los que tal vez guardan algunos. Muchas personas preguntan eso. ¿Quién ha guardado los 10 mandamientos? Dios dice, aquí hay un grupo de personas que está guardando los 10 mandamientos y tiene la fe de Jesús. Pero no lo dice el hombre. Por supuesto que si el hombre lo dice, sería muy difícil encontrar a estas personas. Pero Dios, que conoce todas las cosas, Él ve y dice, aquí están. Muy bien, pero todavía hay más, así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, verso número 2. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. El pueblo de Dios, según leemos aquí, es vencedor aquí. Porque la Biblia nos dice que ellos habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, sobre su marca, el número de su nombre también. Así que Dios nos muestra en su palabra que hay un pueblo que vence directamente. Ese pueblo vencedor, puede que tú no lo veas ahora, pero está allí porque Dios lo presenta en el libro de Apocalipsis. Al final de toda la historia, ese pueblo va a surgir y va a estar allí presente. Pero vamos a leer lo que nos dice la pluma inspirada, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. En Consejos para la Iglesia, en la página 69 y página 70, leemos lo siguiente. En este conflicto, la cristiandad entera se encontrará dividida en dos grandes clases: la que guardará los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la que adorará a la bestia y su imagen, y recibirá su marca. No obstante, los esfuerzos reunidos de la Iglesia y del Estado para compeler a los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, a recibir la marca de la bestia, el pueblo de Dios no se someterá. ¿Nos damos cuenta? Entonces hay un grupo, un pueblo pequeño, no es muy grande, no es muy numeroso, que no se someterá al poder de la bestia y que permanecerá fiel. Por eso que la Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Nos damos cuenta? Hay una característica muy específica. Hay que guardar los mandamientos de Dios y tener la misma fe de Jesús.
¿Te das cuenta? No es un pueblo que no existe. Dios lo está presentando al final de la historia y dice, aquí están. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos la oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar, que podamos cumplir su voluntad y queremos pedir que nos ayude para que podamos entender estas cosas, poder ser parte de ese pueblo que al final es presentado como victorioso. Queremos pedir que nos guarde, bendiga a aquellos que nos escuchan y nos ven y nos ayude a cada instante para que podamos nosotros grabar la palabra de verdad en nuestras mentes. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. No te olvides que si este material es de ayuda para ti, para las personas que te rodean, no olvides en compartirlo. También suscríbete a nuestro canal, coméntanos, ora por nosotros. Nosotros estamos orando por ti. Y una disculpa nuevamente porque no habíamos estado transmitiendo últimamente, subiendo los materiales, pero ya estamos de regreso. Así que no te olvides estar pendiente y nos vemos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Que Dios te bendiga.